Hola, bienvenidos a Café Ideas. Tenemos una nueva entrega para el día de hoy y vamos a seguir en la línea del tiempo de la mecánica cuántica. Sería nuestro tercer video en esa línea. Hoy hablaremos sobre el modelo atómico de Bohr y quiero primero dar los créditos a las personas que me ayudan con este trabajo. Agradezco mucho al ingeniero Lorenzo Núñez, quien es el encargado de la edición, y a la licenciada Sara Galo, quien es la encargada de la asistencia técnica. Vamos entonces a comenzar. Permítame entonces compartir pantalla con ustedes. Vamos entonces a comenzar nuestra exposición, modelo cuántico de Niels Bohr. Hablaremos un poquito de los datos biográficos y anecdóticos sobre la vida de Niels Bohr. Niels Bohr es una notable figura, indudablemente, en la historia de la física. Es un físico contemporáneo, pero que definitivamente ocupa un puesto de privilegio dentro del pedigrí, podemos decir así, de la física. Niels Henrik David Bohr nació en 1885 y murió en 1962. Fue un físico danés y su contribución fue muy importante para la comprensión de la estructura atómica y también para el entendimiento de la mecánica cuántica. Su figura fue muy influyente en la física del siglo XX. Hablaremos sobre su formación y carrera académica. Nació en Copenhague, Dinamarca, el 7 de octubre de 1885. Se doctoró en física en la Universidad de Copenhague en 1911. Hizo investigaciones junto con el también gran físico J. J. Thomson en Manchester y con el otro grande Ernst Rutherford en Manchester. En 1920 fundó el Instituto de Física Teórica que hoy lleva su nombre, el Instituto Niels Bohr. Las principales contribuciones científicas de Bohr, mencionamos el modelo atómico de Bohr, que lo formuló en 1913. Con este explicó los efectos de emisión del hidrógeno introduciendo órbitas electrónicas cuantizadas, el principio de correspondencia, el principio de complementariedad, el cual es fundamental para la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, la participación en el proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial y fue muy importante como pacifista en la defensa del uso pacífico de la energía nuclear después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Algún día vamos a tener aquí en la línea del tiempo una plática sobre el principio de correspondencia y sobre el principio de complementariedad, que son dos aspectos filosóficos bien importantes de la mecánica cuántica, pero que les vamos a dar un espacio aparte para que platiquemos sobre ellos. Entre sus reconocimientos y su legado, pues él recibió premios muy importantes. Quizás los dos premios más importantes que recibió fue el Premio Nobel de Física en 1922, la medalla Copley, la medalla Franklin y los premios Átomos para la Paz. El elemento químico borium, que es el 107 en la tabla periódica, y un cráter lunar llevan su nombre. Algunas anécdotas célebres de Bohr. Colgó una herradura en su casa y cuando le preguntaron si creía en la suerte, respondió, no creo en eso, pero parecen funcionar incluso para los que no creen. Durante la ocupación nazi, junto a Georg Hevisey, disolvió sus medallas Nobel en agua regia para evitar su confiscación. En 1933, en su instituto participó en una parodia de la obra Fausto, representando a Dios. Trabajos destacados, su modelo atómico presentado en 1913, el principio de complementariedad presentado en 1927, la colaboración con el proyecto Manhattan y los debates famosos por Einstein sobre la naturaleza de la mecánica de la realidad cuántica, los cuales todavía son vigentes, aunque ya parece que se está dando luz sobre quién tuvo la razón o no. También oportunamente tendremos la oportunidad de hablar sobre eso. Bueno, comencemos entonces ahora específicamente con los antecedentes. En 1808, John Dalton
retomó el tema de la teoría original reformulada por los griegos, específicamente por Demócrito, quienes originalmente la formularon y que sostenía que la materia estaba compuesta por partículas indivisibles, las cuales se llamaban átomos. En 1887, J. J. Thomson, mediante el estudio de la conducción eléctrica en gases, descubrió los rayos catódicos y se dio cuenta que estos no eran más que partículas que se arrancaban de los átomos del gas y que tenían carga eléctrica negativa. Y así fue como nació el electrón y murió la idea de que el átomo era indivisible. Thomson formuló su propio modelo. Él pensaba de que el átomo era como una esfera de carga positiva. Muchos le llaman el modelo del budín, o sea, un budín en el cual estaban los electrones como pasas introducidos. Y entonces la carga eléctrica positiva pues estaría en todo caso en todo el átomo, en toda la región del átomo. El modelo de Rutherford surgió de cierta manera, como una casualidad, o sea, como un experimento de efecto inverso. Él trataba de demostrar la validez del modelo de Thomson. Y en el experimento que lo hizo con sus alumnos Marsden y Geiger, ellos lanzaban partículas alfa que no son más que núcleos de helio contra una lámina de oro con la esperanza de reafirmar el modelo de Thomson. Entonces, si el modelo de Thomson era cierto, lo que se iba a ver es que el número de partículas que rebotaban con las cargas positivas, o sea que iba a ser muy grande, o sea, que iban a ser absorbidas por las cargas positivas, iba a ser muy grande. Entonces, porque pues ocupando las cargas positivas en una región del espacio muy grande y estando los electrones que repelen a los electrones en una región también dispersa del espacio, lo que iba a haber era una región de dispersión donde las partículas en su mayor parte iban a pasar por la lámina. Sin embargo, lo que se observó fue completamente distinto, fue sorpresivo, ya que el resultado fue la dispersión, en la cual la mayoría de las partículas pasaban sin dispersarse. ¿Por qué? Porque realmente entonces no había tal materia en todo ese espacio, sino que era un espacio vacío. Y entonces algunas pocas experimentaban ángulos de dispersión grandes e incluso unas salían como rebotadas hacia la fuente, como que si fueran balas, tal cual palabras del propio Rutherford. Este modelo lo que reafirmaba es que la carga positiva estaba localizada en una región muy pequeña del espacio y extremadamente densa. O sea, la interacción entre las cargas positivas de los núcleos de helio, o sea, las partículas alfa con los núcleos, entonces se daba solamente en esa región pequeña del espacio donde estaba el núcleo del átomo blanco. Y entonces lo que había una gran repulsión, lo que generaba que esas partículas salieran rebotadas. Unas pocas entonces salían dispersadas, un gran número salían dispersadas en ángulos diferentes, ¿verdad? Debido entonces a que esa era la geometría real del átomo, o sea, una región pequeña del espacio en donde está toda la carga positiva resumida, o sea, densamente colocada, y una región dispersa donde se encontraban los electrones. En relación a los electrones, Rutherford propuso que ellos se encontraban en órbitas circulares alrededor del núcleo. Ese modelo se llamó el modelo planetario. La fuerza de atracción entre el núcleo y los electrones funcionaba como una fuerza de tipo central, o sea, como la fuerza electrostática en una órbita circular funciona como una fuerza central de manera similar a cómo funciona la fuerza gravitatoria en los sistemas cerrados, como los sistemas planetarios, el sistema solar, por ejemplo, donde se daban, pues, él predecía que las órbitas iban a ser circulares. Ok, el modelo atómico propuesto por Rutherford presentaba varias limitaciones importantes. En primer lugar, no podía explicar la estabilidad del átomo. Según este modelo, el electrón en una órbita, al estar sometido a la aceleración centrípeta, debería de emitir radiación electromagnética. Esto era necesario por lo que predecía la electrodinámica clásica. Entonces, al perder energía continuamente, necesariamente tenía que colapsar en el núcleo y eso iba a contradecir la estabilidad observada. Es decir, la materia no podía existir como tal porque eventualmente el electrón iba a colapsar en el núcleo. Además, el modelo de Rutherford no abordaba de manera completa la cuestión de masa atómica, ya que solo permitía predecir la existencia del protón. Sin embargo, su limitación más significativa en el contexto
de la espectroscopía es que no podía justificar la emisión discontinua de energía que habían mostrado los experimentos previos. Es decir, los espectros atómicos eran espectros en bandas, que eran discontinuas, que no presentaban un modelo continuo, o sea, que se emitía en algunas frecuencias nada más, y eso no podía ser explicado por el modelo de Rutherford, porque los electrones estaban moviéndose en órbitas estables alrededor del núcleo. Aquí tenemos el modelo observado o sea, experimentalmente del átomo de hidrógeno. Se observaban la famosa serie esta, donde tenemos la línea fundamental, la serie Brackett, la serie Paschen, la serie Balmer y la serie Lyman, que corresponden a diferentes regiones del espectro electromagnético. Eso era lo que observaba experimentalmente, esas líneas espectrales. Cada serie estaba compuesta por líneas que correspondían pues a alguna emisión de algún tipo, las cuales, como digo, no podía ser explicada por la teoría de Rutherford. Niels Bohr salió al rescate y propuso que los electrones no podían estar en cualquier órbita, sino únicamente en algunas específicas. Aquí tenemos una figura del modelo atómico de Bohr, donde tenemos al núcleo colocado en el centro en una región muy pequeña del espacio. Tenemos a una órbita circular, el electrón en esa órbita. Si tenemos un solo electrón, pues estamos hablando de un átomo de hidrógeno o un átomo hidrogenoide como el helio ionizado una vez o el litio ionizado dos veces. Entonces, eh, había emisión de fotones y vamos a explicar en qué circunstancias es que se emitía el fotón. Realmente vamos a ver que la emisión de fotones se va a dar cuando el electrón pasaba de una órbita de mayor energía a una de menor energía. O sea, de un estado excitado a un estado menos excitado o al estado base. Cada una de estas órbitas correspondían a un nivel de energía cuyo valor dependía de un número entero n. Y el valor de dicha energía era determinado por la ecuación E igual a NH por la frecuencia. H es la constante de Planck y F es la frecuencia, y N es un número entero. Pueden ver entonces cómo Rutherford ahora pasa la idea de cuantización ya no solamente a los osciladores en las cavidades de un cuerpo negro, sino que pasa la idea de cuantización a los sistemas atómicos. Cuando un electrón absorbe energía, por ejemplo, calentando el gas, este salta de un nivel de energía Ni a un nivel superior Nf. En cambio, cuando ocurre el efecto inverso, cuando el electrón pasa de un nivel de energía superior a otro inferior, este emite una cantidad de energía correspondiente a una frecuencia característica F de esa transición. Es decir, la frecuencia que se emite depende de cuál es el nivel inicial y cuál es el nivel final al cual llega el electrón. Este proceso de absorción y emisión se describe matemáticamente por la ecuación delta E igual a NF menos NI por F. Pueden ver ustedes que esa NF menos NI puede ser negativa o positiva dependiendo si el nivel final es un número entero menor, entonces es negativa, lo que significa es que hay emisión, o sea que el átomo pierde energía, y si es al revés, entonces hay absorción, o sea que el átomo absorbe energía. El modelo de Bohr fue el primero en aplicar la idea de cuantización a los sistemas atómicos y logró explicar con éxito los resultados espectroscópicos conocidos hasta el momento. Sin embargo, presentaba limitaciones. No resolvía el problema de la estabilidad del átomo, ya que el electrón al emitir energía debería ir descendiendo sucesivamente al nivel hasta colapsar en el núcleo. En esencia, el problema similar al que presentaba el modelo de Rutherford. Tampoco podía justificar ciertas órbitas que eran posibles y otras no. Es decir, sabemos nosotros ahora que hay solamente algunas órbitas permitidas, otras no son permitidas. Igualmente veremos después que hay algunas transiciones que son permitidas y otras que no son permitidas. Y ya la explicación de ese fenómeno requiere de modelos más sofisticados. El átomo de Bohr explicaba satisfactoriamente las predicciones para átomos monoelectrónicos como el hidrógeno, pero fallaba para átomos un poco más complejos, incluyendo el helio, ya que no podía explicar las múltiples interacciones entre varios electrones y entre estos y el núcleo. O sea, al haber varios electrones y varios protones en el núcleo, entonces va a haber
múltiples interacciones. O sea, todavía no se conocía exactamente la idea del protón, pero se sabía que ahí estaba la carga positiva en el núcleo. Y esas interacciones no se podían explicar cuando había más de un electrón. Tampoco el modelo de Bohr podía dar explicación satisfactoria del principio de incertidumbre, pues predecía con precisión absoluta las posiciones y velocidades del electrón. Como sabemos nosotros, una partícula moviéndose en un movimiento circular se puede calcular de manera inmediata su velocidad tangencial, ¿verdad? Conociendo el radio, ¿verdad? Y la aceleración centrípeta, la cual se conoce pues sabiendo la aceleración y conociendo la masa. Además, como se vería más adelante, surgieron experimentos que mostraban que las bandas originales de los espectros atómicos tenían estructuras internas, lo que se le conoce como estructura fina. O sea que dentro de las bandas de energía había una estructura más fina, más microscópica, la cual implicaba que habían entonces una estructura de subniveles de energía. O sea, entonces que necesitaban también cuantizarse. Esto no era explicado satisfactoriamente por el modelo de Bohr. Pese a todas estas limitaciones, la contribución de Bohr y lógicamente su figura en la física fue enorme. Fue el pionero en establecer un modelo atómico cuantizado y sigue siendo un referente en las discusiones filosóficas sobre la interpretación de la mecánica cuántica, siendo célebre su debate permanente entre Einstein al respecto, del cual ya hablé antes y el cual vamos a tomar un tiempo para eso en el futuro, porque vale la pena pues entonces rescatar todas esas enormes discusiones que se han dado a lo largo de la historia. Son memorables los tres artículos consecutivos de Bohr, publicados en 1913, y que dieron origen al concepto del átomo cuántico, y dando un enorme impulso al concepto moderno del átomo y proporcionando un soporte técnico a lo que se observaba experimentalmente en la espectroscopía de la época. Y además dando una explicación ya bastante precisa a los enlaces moleculares. Esos trabajos son la parte uno, Binding of Electrons by Positive Nucleo. Parte 2, Systems Containing Only a Single Nucleus. Parte 3, Systems Containing Several Nucleus. O sea, el primero pues habla en general de la estructura de los electrones alrededor del núcleo positivo. El segundo se enfoca en la existencia de sistemas de un solo núcleo, o sea, átomos. Y el otro, pues ya cuando hay varios núcleos, pues entonces hablamos de moléculas. Entonces, inclusive, entonces Bohr se atrevió a tratar de explicar las moléculas, por lo cual contribuyó de alguna manera a la comprensión de los enlaces. Aquí tenemos una captura de la carátula del trabajo de Bohr, de la publicación de Bohr. Bueno, con esto entonces damos fin a nuestra presentación del átomo de Bohr. Y esperamos entonces que, pues, que les haya agradado esta presentación y que en el futuro estén pendientes de nuestra cuarta entrega sobre este tema que es darle seguimiento entonces a la línea del tiempo en la mecánica cuántica. Quiero agradecerles entonces su atención y entonces nos veremos pronto en una nueva entrega.